No vamos a hablar en este video acerca de lo primero que se nos ocurre ante el enunciado de su título. ¿Cómo se destruye la humanidad? Por lógica, uno de los primeros elementos que se nos va a ocurrir es, por ejemplo, una guerra nuclear, las bombas atómicas, diferentes tipos de misiles, confrontaciones, que es una de las formas como nos destruimos y que podría suceder en cualquier momento, desafortunadamente, por parte de aquellos que, a pesar de ser líderes de la humanidad, no comprenden lo que significa liderar esa condición. Precisamente esa es parte de la reflexión en este video. Ahora, vayamos anotando que en las diferentes propuestas que vamos a hacer sobre las formas como se destruye la humanidad, va a haber un sinónimo, o más bien un punto en común: la estupidez. Nos destruimos por estupidez. Hay estupidez en destruirnos a través de bombas y guerras, pero hay estupidez también en el siguiente elemento o escenario en el cual podemos comprender cómo nos autodestruimos. Tiene que ver como tal con nuestro estilo de vida. La contaminación, la explotación de materiales del planeta Tierra, acabar con los bosques, la fauna, la flora, el hecho de que nuestra huella en la vida civilizada o de ciudad vaya en contraposición con sostener los ecosistemas de la Tierra. Eso también tiene estupidez. Y aquí aprovechemos para mencionar el hecho de que la estupidez tiene un proceso donde esta es antecedida por la ignorancia. Una ignorancia mal comprendida, mal utilizada, que deviene de la inocencia. 3 escenarios. Inocencia que lleva a la ignorancia, y esta se puede convertir en estupidez. No siempre sucede así. La ignorancia bien utilizada es una guía sobre nuestro potencial, ya que a partir de ella podemos aprender, comprender y desarrollar conciencia acerca de diversas situaciones y elementos que nos componen o que suceden. Sin embargo, cuando no somos conscientes del potencial que hay en la ignorancia, nos quedamos dentro de ella, la defendemos y tratando de huirle, porque quiero hacerme ver como el que no ignora. Yo no soy ignorante, pero esa posición de negarla la fortalece, la consolida, porque cuando yo quiero aparentar que sé y que no soy ignorante, ese negar la ignorancia es hacerme ciego de una situación que es evidente. Y por lo tanto me niega la posibilidad de aprender para en realidad dejar de ser ignorante. Como cuando llegan y me preguntan: ay, ¿tú sabes de algo? Sí, yo sí sé, pero después te lo cuento. Y es porque no sé, estoy negando mi ignorancia. Y me quito la posibilidad de decir: oye, ¿sabes qué? No lo sé, ¿tú lo sabes? Y que me lo puedas enseñar. De esa manera, nosotros, el estatus de civilización y esta concepción que tenemos de ser muy desarrollados, la especie dominante, lo que sobresale dentro de todo lo que existe en el planeta, es lo que nos hace negar nuestra ignorancia y pretender decir que todo lo estamos haciendo bien, sin querer escuchar, por ejemplo, la sabiduría ancestral, que tanto menciona y dice: hermanito menor, o sea, nosotros, la civilización, está ciego, es tonto, se está eliminando. No escuchamos porque no sabemos comprender la ignorancia. Y esa ignorancia viene de una condición natural que es la inocencia, en el sentido de que la inocencia es un poco no saber que no sé. Un bebé no sabe y tampoco sabe que no sabe. Y en la medida que va creciendo, cuando se da cuenta de su ignorancia, tiene la oportunidad de saber: ya sé que no sé, y decidir comenzar a saber. Ahí hay un punto de ignorancia. ¿Cuándo viene la estupidez entonces? Cuando me doy cuenta que no sé y defiendo eso, lo cubro, trato de ocultarlo, o simplemente me quedo satisfecho con eso. Me satisfago en la condición de que no sé y punto, no me importa, así seguiré. Como el ser humano en muchas ocasiones, vuelvo y digo, en el estilo de vida que estamos desarrollando, los resultados nos dan a entender que hay mucho que no comprendemos o muchas cosas que no sabemos, a pesar de todas las otras que podamos saber y los millones de gigas de información que pueda haber en el Internet. A pesar de todo eso, como civilización, aún desconocemos, aún somos ignorantes, y el negarlo hace que actuemos aún con ignorancia y dentro de la ignorancia, y esa es la definición de estupidez. El hacer y hacer y hacer algo sin el conocimiento, y aún peor,
viendo que no da resultados. Ahí está. Es como cuando estás agarrando un cable, tú ignoras que el cable tiene corriente eléctrica. Ahí está la ignorancia. Cuando lo tocas ya sabes que tiene corriente eléctrica. Genera un impacto en tu cuerpo que no es agradable, es un corrientazo, y ahí te da la oportunidad de saber que eso no lo debes tocar. Tienes la oportunidad de comprender qué es lo que está pasando allí y entonces tomar una decisión. A esto le pusieron una corriente eléctrica, es mejor no tocarlo, es mejor ir por otro lado o es mejor decir que le quiten la electricidad, etcétera, lo que pueda ser el caso. Pero la estupidez viene en ignorar el hecho de que esto me hace daño y volver, y volver, y volver, y volver, y volver, y volver, infringiéndome el sufrimiento sin detenerme a reflexionar y a aprender sobre lo que está ocurriendo. La pregunta es, ¿esto podría ser metáfora del estilo de vida de nosotros en la humanidad? Tal vez no nos hemos dado cuenta que lo que pensamos como progreso es el cable con corriente eléctrica que le damos y le damos y le damos y le damos y nos sigue electrocutando. Al final de cuentas es la estupidez la que nos va destruyendo. Y lo que debemos aceptar y reflexionar es que esa estupidez está siendo en muchos casos una decisión de no saber manejar la ignorancia. Por lo tanto, llevamos dos planteamientos. Uno, claro, ¿cómo se destruye la humanidad? Bombas, guerra, destrucción. Es estúpido acabarnos de esa manera. Segundo, bueno, un poquito más lento. Ahí vamos en el proceso de civilización viviendo de maneras donde de forma egoísta y ególatra, porque por ese pensamiento de que estamos por encima de todo, entonces construimos formas de vida pensando solamente en nosotros, incluso dejando de pensar en otro ser humano. Y ahí vamos en un estilo de vida que acaba la vida que nos da vida, o sea, es que es estúpido. Pero no nos detenemos a reflexionarlo porque sabemos mucho, somos seres humanos, somos Homo sapiens. Pero de fondo, en esto está la estupidez y en el tercer escenario, cómo se destruye la humanidad, tenemos que hacer un viraje y es allí ver la dirección de este video. Porque hemos hablado de la destrucción de la humanidad como sustantivo. Es decir, sustantivo, humanidad, reseña a todos nosotros como los que componemos la raza, estas criaturas, Homo sapiens, que estamos habitando el planeta Tierra. Todos nosotros somos llamados la humanidad, el conjunto de seres humanos. Pero la humanidad no solo es sustantivo, no solo refiere uno o varios sujetos. La humanidad también es un adjetivo, es decir, una cualidad. La cualidad de humanidad es un valor, es una virtud. Y este video también habla de cómo se destruye la humanidad como cualidad, porque la destrucción de la humanidad como cualidad lleva a la destrucción de la humanidad como sustantivo. Cuando se elimina, se suprime, cuando aniquilamos en nosotros esta virtud o cualidad de ser humano, ese es el camino hacia que deje existir el ser humano. Ese es el planteamiento y la reflexión. Parte de cómo se destruye la humanidad como cualidad está también en el hecho de la estupidez, porque claro, cuando somos orgullosos, soberbios, prepotentes, los seres humanos que estamos por encima de todo, esa soberbia elimina la humanidad. Piénsalo, es intuitivo que tú puedas reconocer que la virtud o el comportamiento, las actitudes que están alineadas con el valor o la cualidad de la humanidad están distantes de la soberbia, el orgullo, el egoísmo, la prepotencia y el querer pasar por encima de los demás en todo momento. Incluso el pasar por encima de nuestra humanidad. Porque también cuando hacemos referencia a los estilos de vida que llevamos, cualquiera puede hacer la reflexión de que en muchos de esos comportamientos o hábitos nos ponemos en contra de nosotros mismos, con cómo pensamos, con cómo nos sentimos, con cómo nos comparamos con los otros, con cómo nos hacemos daño viendo en las redes sociales lo que el otro tiene, el que es bendecido, para yo sentirme una porquería que la vida le ha dado la espalda. Con cómo nos alimentamos, entre comillas alimentamos. Hay muchas situaciones que simplemente dejamos pasar de manera estúpida porque no los reflexionamos, porque no adquirimos el conocimiento para hacerlo conciencia y sobre esa conciencia un comportamiento más loable, más digno de la condición humana. Y como no hacemos eso, entonces
vamos por ese camino aún subyugando nuestra propia humanidad, la personal. Pero así como yo en mis pensamientos, comportamientos, emociones, relaciones, decisiones, me puedo poner en contra de mi propia humanidad. De la misma manera me pongo en contra de otro. Y ahí también se acaba esa cualidad de humanidad. Y vuelvo. Cualquiera que quiera reflexionarlo, de manera intuitiva podrá identificar o reconocer esos elementos que componen el valor o virtud, la cualidad de ser humano. Amabilidad, respeto, alegría, abundancia, en el sentido de tener una actitud predispuesta, proactiva, con iniciativa, creativa. El don de humanidad, que es cooperativismo, solidaridad, complemento, reciprocidad, ayuda mutua, inteligencia, sabiduría, capacidad de escucha. Todo eso hace parte de la virtud de humanidad. Comprensión, empatía, misericordia, tener compasión, tolerar. Todo eso compone este elemento. Y cuando yo, dentro de la ilusión fundamentada en mi ignorancia y estupidez, construyo un mundo acá, me convierte en un depredador que es capaz de pasar por encima de otro o de tratar de eliminar vamos a inventarnos este término, eliminar la autoridad de la otra persona. ¿Cómo así que la autoridad? Sí, el hecho tan sencillo que no nos damos cuenta o no lo comprendemos porque vamos en la inercia de la estupidez. Hay una inercia de estupidez llevando a la humanidad y no nos damos cuenta del principio de autoridad, que el otro es otro. Es una lógica tan sencilla pero tan poderosa. El otro es otro. Por eso es lógico que piense distinto a mí. Y el hecho de que piense distinto a mí no lo hace mi enemigo. El otro es otro. Y como otro también está en su camino de desarrollar su vida. El otro es otro y no significa que sea oponente, sino que puede ser complemento. El otro es otro y por lo tanto tiene otros aprendizajes, tiene otros conocimientos, tiene otras formas de ver la vida que incluso pueden beneficiarme. El otro es otro y no tiene por qué ser igual a mí. ¿Y por qué refiero a ese punto como fundamental en el rescate de la cualidad de humanidad? Que entonces, si la humanidad como cualidad se elimina, nos lleva a la destrucción de la humanidad como sustantivo, como raza. Entonces, elevar o sostener, cultivar la virtud, valor, cualidad de la humanidad va a preservar la humanidad como raza. Y parte, una médula de esa concepción de ese valor o virtud, estoy refiriendo que es la autoridad, ser consciente de la autoridad. El otro es otro, pero esa autoridad tiene que ir también en símil o en equilibrio y en complemento con la unidad. Podríamos ponerlo en un término también que resuena a unidad y unicidad. Unidad es que somos uno, estamos conectados, influimos el uno en el otro. Y unicidad es que somos únicos. Yo soy único, pero soy uno contigo. Unidad y unicidad. Y en la comprensión de esos términos vamos a irnos directamente al hecho que quiero reseñar con esta reflexión. Comprender que el otro es otro es saber que cuando vamos a una relación, cualquier relación, a interactuar con otro ser humano, tiene otras formas de entender, de ver la vida. Y cuando yo ya voy con la predisposición de que es otro, piensa diferente y eso es natural. Voy a ir sin la carga y el prejuicio de necesitar que piense como yo, de tener que imponerle la carga de mi pensamiento o de mi comprensión o de mis concepciones. Voy a poner en otro término para ir a esta conclusión, de que estas diferentes concepciones en muchas ocasiones son lo cultural, lo familiar, las preferencias de cada uno o simplemente sus costumbres. Vamos a lograr rescatar y prevalecer la humanidad cuando la humanidad esté por encima de lo cultural. Porque a veces empezamos a hacer más la cultura que humano. Ejemplo, somos más colombianos que humanos, o venezolanos que humanos, o peruanos que humanos, o mexicanos que humanos, o europeos que humanos. Todos somos humanos, es nuestra base.
Pero luego pensamos que es más importante esa nacionalidad, o que es más importante la profesión, o que es más importante mi ideología. Eso por encima de la humanidad, y eso es falso. Es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque lo que es innegable, lo que está por encima de todo y es la condición que antecede todo lo demás, es ser humanos. Todo lo demás ha sido una construcción social. No nacimos diciendo europeo, no nacimos diciendo colombiano, no nacimos diciendo partido político, religión, no. Nacimos diciendo, entre comillas, de manera metafórica, ser humano. Esto es un ser humano y es lo primero. Sin embargo, a medida que crecemos, la manera como nos educamos, ponemos en preeminencia eso cultural que me creo que es lo que soy, lo pongo por encima de la condición verdaderamente natural, lo creacional, que es ser humano. Mientras nosotros defendamos concepciones y creamos que el mundo es diferente simplemente con que mi forma de pensar esté en la otra mente, tenés que pensar como yo, nos va quitando la capacidad de comprender, de ser humano, de ayudar, de darnos la mano, de complementarnos. Por lo tanto, en síntesis, tener diferentes concepciones es parte de nuestra naturaleza, parte de nuestra humanidad, siempre y cuando esté soportado en la característica de nuestra raza, de estar aprendiendo, de no quedarnos en la inocencia, ni en la ignorancia, ni mucho menos convertirla en estupidez, sino adquirir conocimiento, practicarlo para hacerlo sabiduría y que desarrolle en esa manera nuestra conciencia. Ese camino es para cada persona único, individual. Sucede en ritmos y en maneras distintas. Eso es natural. No es eso lo que nos destruye como humanidad. Lo que nos destruye es desconocer y no comprender ese proceso y, por lo tanto, pretender imponer mi concepción y punto de vista a los demás. Pretender que vean como yo veo. Pretender que hagan como yo hago. Pretender que sean cosas y no humanos, fichas que yo pueda mover. Analízalo y a partir de allí es de donde sucede nuestra destrucción a la naturaleza porque corremos el árbol porque yo quiero pasar por ahí, y nuestra destrucción en las guerras porque un líder y alguien que se cree todopoderoso quiere aplastar al que no quiere pensar como él.